El señor Ricardo Fuentes, a quien no conozco, la verdad no lo conozco, ha dicho que yo tenía un pacto personal con la elección del doctor Fernando Carrillo. Después dice el señor, es que Duque es comunista. La verdad es que creo que si los comunistas hubieran sido como yo, algo mejor le hubiera ido a la Unión Soviética. Porque el señor Fuentes dice que yo soy el candidato de Soros. Entonces, ese tipo de asociaciones me parecen risivas. Y que en el Senado yo me iba a convertir en candidato presidencial. Si el señor Soros tiene esa capacidad de predecir el futuro, tráiganlo a ver cómo vamos a que nos lea el futuro del país. Si eso es comunismo y se basa en la propiedad intelectual, ay Dios mío, si tendrían que volver a escribir El Capital de Marx, porque estaría basado en lo que debería ser el capital de una sociedad, que es el capital humano. De manera que preguntas que ustedes tengan de esa índole, siempre se las contestaré de frente, pero a la infamia y la calumnia siempre la ignoro, porque prefiero es hablar directamente con los ciudadanos. Muy buenas tardes, días, noches, desde donde nos estén viendo. Es un placer contar hoy con la presencia del maestro Carlos Salas, tal vez el más importante artista plástico colombiano vivo. A Carlos lo conocí hace muchos años cuando yo estaba haciendo un programa sobre arte moderno en Colombia. Entrevisté a Dueñas, a Salas, a varios más, pero siempre, y se lo he dicho, y desde entonces quedé impactado con el arte de Carlos Salas. Es maravilloso. Años más tarde, un amigo mutuo nos reconectó, Rodrigo Obregón, que jamás abandonará el lugar que tiene en mi corazón, un amigo con pocos, un amigo de verdad. Rodrigo entendió mis advertencias sobre Iván Duque, luego sobre el mismísimo Uribe, y viendo la evidencia no dudó en aceptarla, reconocerla y actuar de acuerdo a ella. Eso le costó la amistad de Carlos Salas. Rodrigo nunca me dijo cuál había sido el motivo del desencuentro con Carlos, pero sí me dijo que él jamás permitiría que hablaran mentiras, acusaciones sobre mí, y menos por parte de un amigo mutuo. Con Carlos perdimos el contacto por la época de la campaña uriduquista, que no hay otro nombre, por razones que entendí. Él sigue siendo, ha sido y seguirá, espero que no por mucho, un seguidor de Uribe y Duque, y yo todo lo contrario. Varios amigos me informaron que en reuniones secretas para mí, no para nadie más, no era una cosa en una cueva, de Carlos y unos miembros de lo que se llamó el Foro de Atenas, se complotaba en un café de Usaquén cuando yo estaba todavía en Colombia, y se complotaba de cómo hacer para acallar lo que ese foro llamaba mi fundamentalismo. No, nos volvimos a encontrar, ya sin la presencia de mi amigo y hermano Rodrigo Obregón, y decidí invitarlo a esta charla para hablar, entre otras cosas, de cómo se sienten los votantes de Uribe y Duque hoy en día. Por supuesto, de si valió la pena perder amistades, en este caso de Carlos, perder amistades como la de Rodrigo por apoyar ese fiasco que resultó ser Iván Duque. A Carlos le agradezco, Carlos Salas le agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. Carlos, un cordial saludo. Y mi primera pregunta, que ya la estás esperando después de esta breve introducción, es: ¿valió la pena perder una amistad como la de Rodrigo Obregón por culpa de un farsante como Iván Duque? Bueno, Ricardo, gracias por tu introducción. Hay muchos aspectos polémicos dentro de todo eso. No coincido mucho con tu relato, pero me complace escucharlo. Es una forma de repaso de un pasado que tenía muchas vertientes, muchas ramas, digamos. Yo recuerdo muy bien cuando en el Museo Nacional, en la cafetería, nos presentó Rodrigo, y en esa época tú eras uribista. Entonces Rodrigo me dijo
te dijo, te presento a alguien que es más duro que tú en sus comentarios, porque tú tenías fama de ser muy, muy, muy fuerte en tus comentarios con respecto al gobierno de Juan Manuel Santos. Hola Irene, estoy pensando en tu cumpleaños, te recordamos aquí en Colombia a todos ustedes, la familia Puentes, los extrañamos, quisiéramos que estuvieran más cerca, pero sabemos que en Estados Unidos los tenemos en un sitio seguro y esa valerosa misión de tu padre Ricardo está capacitada para desarrollarse y eso nos hace muy contentos. Hoy que es tu cumpleaños, quiero contarte que estamos pensando en ti y te voy a mostrar algo. Hola Irene, aquí estamos con las madres de la Fundación Colombia Herida que están preparando la fiesta de Navidad para los niños y niñas, ya sabes, de soldados y policías, héroes de la patria. Y aquí estamos haciendo gelatina de colores. Irene va a cumplir 16 años el 5 de enero. Entonces queremos felicitarte, te voy a mostrar cómo vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Síganos los buenos. Rodrigo, venga para acá, aquí en medio de las que estamos, porque no que está como Aquí estamos entregando la bienvenida y entregando las boleticas para los refrigerios. Perfecto. Esa es la medalla de herido en acción, ¿cierto? Sí, doctor. Quisiera desearle un feliz cumpleaños a Irene. Que cumpla muchos más. Dios te bendiga. Sí, señor Rodrigo. Hola. Rodri, ¿Qué tal? ¿qué más? Bienvenida. Bien. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Ya no ha comenzado todavía, Rodri? No, regístrate en la mesa. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Allá en la mesa. Hola Irene, te deseamos un feliz cumpleaños y que tengas una vida próspera y llena de éxitos. Arturo, o sea, no hubo que cocinar nada. Cali Flow Latino y le queremos presentar nuestro tema musical Rastastas. Esto está full HD. ¡Al revés! Buenos días. Le voy a pedir un favor a todos los niñitos y niñitas de la fundación. Por favor, que pueden echar la basurita acá, es tan amable. Ya saben, en esa caja la basurita. Uy, no, esperen. No, todavía no. Ahora. ¿Sí ve cómo fomentar la indisciplina? Ok, niñitos. Un gran amigo nuestro está en Estados Unidos y su hija se llama Irene. Y ella va a cumplir años el 5 de enero, va a cumplir 16 añitos. Entonces yo quiero mandarle un saludito a ella de todos ustedes porque ella extraña a Colombia. ¿Ok? Eso, listo. Estamos hablando de una época nefasta del país, una época que dejó marcas que muy difícilmente se van a borrar, heridas que no se van a curar. Y más cuando el presidente Duque decidió desde el 7 de agosto que no iba a tener espejo retrovisor. Eso fue muy grave para el país porque el vacío que quedó con las triquiñuelas de Juan Manuel Santos en un sustento de la democracia, digamos en las bases de la democracia colombiana, fueron muy graves. Ahí llegamos con mucho optimismo a las elecciones de Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga, ganamos la elección la primera vuelta y nos robaron la segunda vuelta, que fue evidente ese robo y del cual no se hizo nada. Eso fue un motivo muy fuerte de decepción con respecto al papel que podía jugar el partido al que yo le había dado toda mi fe y mi apoyo, que era el Centro Democrático, como un partido nuevo, un partido que tiene con muchas posibilidades, pero no supo defender el triunfo de Zuluaga
y eso ha sido supremamente grave. Yo creo que eso marcó no solamente lo que pasa, lo que estamos pendientes en este momento con las elecciones próximas, sino que en todas las de la región, y yo diría que hasta las mismas de Estados Unidos, donde quedaron tan cuestionadas con un triunfo que muy dudoso de Biden sobre Donald Trump. Entonces, yo pienso que no existe ese fervor que nos unió en su momento, pero de todas maneras la amistad yo la mantengo. Te aprecio muchísimo, Ricardo, aprecio también tu valentía y todas las luchas que has llevado. Así no comparta muchas de tus opiniones, eso es así. Yo creo que con Rodrigo yo no sabía que se había distanciado por motivos políticos conmigo. La última vez que hablamos fue en su fundación y hablamos de arte, de la obra del papá, como siempre acostumbrábamos, y no se menciona nada de política. O sea, no vi que hubiera una ruptura de la amistad, pero claro que ya después vino su enfermedad, yo no me enteré, me vine a enterar cuando ya había fallecido, y no volví no tuve la oportunidad de compartir con él esos aspectos que discutíamos antes en su fundación. Bien, bien. Para las preguntas que vienen, Carlos, para entender un poco tu apoyo irrestricto, a ultranza, si podríamos llamarlo, al Centro Democrático, a Uribe, a Duque, quisiera preguntarte lo siguiente, son 3, 4 preguntas. ¿Qué opinas tú del aborto? ¿Estás en contra totalmente o apoyas como todo el Centro Democrático las 3 causales de la sentencia de la Corte? ¿Vas a hacer las 3 preguntas o empezamos con eso? Empecemos con eso. Bueno, yo tengo 3 hijas, ¿sabes? Lo sé. Y ellas tienen... Brillantes. ¿No? Brillantes, entre otras cosas. Sí, ellas tienen unos conceptos diferentes a los míos, no comparten mucho mi pensamiento, y ellas pues están en la vanguardia de todos estos movimientos, porque han pasado por la universidad, se acaba de graduar la segunda de Artes en la Javeriana, la pequeña está en Filosofía en los Andes, y ellas están en esa constante discusión. Entonces saben que mis opiniones no van a estar de acuerdo con las que escuchan en la universidad y con las que ellas de pronto simpatizan muchas veces. Y con respecto al aborto, mi opinión es la siguiente. De todas maneras, durante toda la época de confinamiento, del mal manejo de la pandemia, del espantoso manejo de la pandemia, de la pseudopandemia, a propósito, es que yo estoy por encima de todo, pongo es las libertades del ser humano. Entonces, en esos aspectos yo no me meto mucho con respecto a la decisión de una mujer de si aborta o no aborta. Lo que sí no estoy de acuerdo es que la Corte Constitucional esté legislando, eso estoy completamente en desacuerdo, y que llegue a extremos tan absurdos, tan inesperados, de colocar la posibilidad de abortar sin ser castigado hasta el 6º mes. Eso me parece atroz, y además no tenían por qué tocar lo que ya tenían. O sea, si ya habían logrado algunas cosas, ¿por qué no dejaban esto así tranquilo? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, pero con respecto al aborto yo creo que es una cuestión individual. Eso es una cuestión que no entraría yo a discutirla. La persona que no sabe uno las circunstancias particulares de cada cual, habría que ver cada caso en particular. Eso no es con generalizaciones que se soluciona el asunto. Aunque yo tiendo a estar en contra de cómo la Corte Constitucional se manifestó sobre eso. Perfecto, es la misma posición de María Fernanda Cabal, o sea, estás de acuerdo con el aborto en las 3 causales de la Corte, supongo, pero no estás de acuerdo con que, o sea, estás de acuerdo con que se aborte a la semana 20, pero no a la 22. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que se meta la Corte Constitucional en eso. Bueno, pero las causales que ponga y todo eso, no. Yo creo que es un asunto de libertades que tendría que manejarse de otra manera. O sea, cualquier tipo de represión en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con eso, sea la que sea. Ok. O sea, habría que tener una construcción democrática distinta a la que tenemos, que está muy, que para mí es muy cuestionable.
O sea, si entiendo bien, tú apoyas el supuesto derecho de la madre a abortar. No, yo no lo apoyo. A No, ver, Ricardo, yo no lo apoyo. Porque ya ese entonces, es un concepto personal. Lo que yo digo que a nivel de la sociedad, en cuanto a su forma de legislar, deberían haber otros mecanismos distintos que no fueran esos represivos, ni tampoco esos que pareciera que incitaran a esto. Eso que está pasando en Estados Unidos es atroz. O sea, que empresas como Google esté diciéndole a las mujeres que estén por abortar, que les paga el pasaje, les paga todo para que vayan a hacerlo, eso me parece a mí espantoso, realmente espantoso. Pero no es el mismo campo en que estamos discutiendo acá o estamos planteando. o sea, tú apoyarías o apoyas el derecho del no nacido para vivir. No, de ninguna, ¿cómo así? Pues yo apoyaría que tiene todo el derecho de vivir. Ok, perfecto. O sea, Sí, no eres abortista. Claro que en eso te digo, cuando digo que tenía mis diferencias con mis hijas, es con respecto a eso. O sea, yo no soy un proabortista de ninguna manera. Perfecto. Entonces, ahí ya te desligas del Centro Democrático, de Duque, de Uribe y de Fico Gutiérrez. Ven, No sé. Bien. No sé ni, francamente, no me inquieta mucho. Ok, a mí sí. ¿Qué opinas de la agenda LGTBI? El matrimonio gay, la adopción gay, todo ese tipo de cosas, que un niño puede ser coaccionado, un niño varoncito para ser niña mujer y al revés. ¿Qué opinas de ese tipo de Tú cosas? sabes muy bien, y tú lo has denunciado, Ricardo, que esas son estrategias dentro del esquema de la globalización. Y eso tiene ya una agenda y una manera de ser. Eso no son cuestiones éticas ni morales, eso es una estrategia de poder que uno no logra entender. Yo no logro entender por qué diablos necesitan influir tanto sobre las personas, alterar sus formas de vida y de pensamiento para tener poder. ¿Y quién es el que quiere realmente ese poder? Yo creo que eso se sale de cualquier otra discusión. O sea, el hecho de que haya una persona que decida su vida sexual de una manera o de otra, eso no debía ser una discusión pública, yo creo. Ya verá la persona. Lo que sí lo vuelve muy delicado, por ejemplo, en Estados Unidos están pensando penalizar el bullying. Yo considero que hay otras cosas que podrían ser más delicadas, que podrían estudiar, como podría ser dentro de la agenda LGBT, que haya personas que promuevan la homosexualidad. Eso me parece tan grave como el bullying. Pero claro que ni el bullying ni promover la homosexualidad deberían ser penalizados, o sea, no creo. O sea, una sociedad que estamos en pleno siglo XXI y que somos unos primates al lado de otras sociedades del pasado, pongamos pensar en la época de Atenas, de Sócrates o de Aristóteles, es muy distinto a esto. Aquí estamos en unas discusiones que ni siquiera esas que te acuerdas tú en el colegio que decíamos que discusiones bizantinas. Estamos enredados en cosas que no tienen sentido y nos estamos perdiendo lo importante para el mundo. Yo pensé que en el siglo XXI las metas importantes, las que iba a enfrentar el hombre, sería la pobreza, el hambre del mundo, y eso era muy fácil de solucionar, supremamente fácil de solucionar si hubiera habido una intención, pero no hay esa intención. Es como que es todo lo contrario, y ahora se dice que están promoviendo una hambruna y no es raro que lo hagan. Claro, claro, pero cuando yo digo agenda LGTBI, no hablo de la decisión personal de alguien de ser homosexual o no, sino de imponer esa agenda social políticamente en los estados, como lo está haciendo la ONU a través digamos, de las cortes constitucionales en cada país. Hablemos de corte constitucional en nuestro país. O sea, eso lo imponen como una agenda y es a eso lo que yo me refiero. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. Otra pregunta, ¿qué opinas tú de la legalización de las drogas? Son las tres preguntas que han hecho, sí parece ser el triángulo
de las Bermudas. Macron y con el que se apoya las nuevas agendas. La legalización de las drogas. No sé si tú has escuchado a Nicolás Moraz, que es un joven argentino que tiene un programa que es muy. Yo hace poco empecé a escucharle, me da muy impresionado con sus cosas. Y hace una defensa de la legalización de las drogas que uno piensa, caramba, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Cuando uno ve las consecuencias de la drogadicción sobre los jóvenes, no puede estar de acuerdo con una legalización así de las drogas, de ninguna manera, y menos con legalizar un negocio de esos. No podría estar de acuerdo viendo las consecuencias que tiene. Y si se ve desde el discurso libertario, esta gente del programa de Moraz se llaman los liberales, pues uno dice, claro, está dentro de las libertades de cada quien, y yo también considero que cada cual verá si mete drogas o no mete drogas, pero que no lo metan dentro de agendas que inciten a que los jóvenes o los niños estén consumiendo, a que lleven a que el Estado se tenga que encargar de todos esos asuntos. Eso ya es una batalla perdida, totalmente perdida. Para los que estamos de acuerdo con las libertades, perdida, y para los que quieren acabar con ese maldito negocio, pues también perdida. Bueno, yo lo que veo es que no pareces artista libertario ni desaforado, tienes una mentalidad, digámoslo, yo sé que a ti te va a molestar, pero es una mentalidad de acuerdo con los valores cristianos. No sé si tú eres cristiano o no, pero son valores cristianos, son valores que apoyan una sociedad cristiana como la de Estados Unidos. Mi pregunta siguiente es, Carlos, teniendo esos valores bien definidos como los tienes, ¿cómo fue posible que votaras por Iván Duque y cómo es posible que sigas apoyando el Centro Democrático, un partido evidentemente pro-gay, pro-matrimonio igualitario, pro-adopción gay, pro-legalización de la droga y pro-abortista definitivamente? ¿Cómo es posible eso, Carlos? A mí me gustaría devolverte la pregunta y es decirte cómo es posible que tú, siendo tan radical ahora en este momento, hubieras sido de los fundadores de ese partido. Te lo contesto y luego tú me sigues. En el momento que yo ayudé a fundar el Centro Democrático, yo compré el discurso falso de Uribe de que era un tipo de derecha, compré el discurso falso de José Obdulio Gaviria de que era un tipo que había sido de izquierda, pero que ahora era de derecha, que ninguno de los dos tenía que ver con Pablo Escobar Gaviria, ni con el narcotráfico, ni con ninguna cosa de corrupción. Y les creí. Desafortunadamente, les creí. Sin embargo, cuando, y lo he hecho en muchos escenarios, cuando hubo la oportunidad de organizar, de aterrizar esa idea de un nuevo partido, yo le dije, yo quiero ser parte del comité, del equipo que va a hacer los estatutos del nuevo partido. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido muy en claro que un partido político sin estatutos fuertes no sirve para nada, no conduce a nada y siempre va a estar sujeto a los caprichos del líder. Yo nunca he sido uribista a ultranza, como muchos me acusan, jamás, nunca voté por Uribe. Entre otras cosas, porque yo fui fan de Uribe en el 2010. Entonces no tuve oportunidad de votar de Uribe. Menos mal, no tengo esa culpa. Entonces empecé a ver que me estaban haciendo el conejo con ese tema de los estatutos. Fernando Alameda, José Obdulio Gaviria, Rangel, varios otros de izquierda, me decían, no, es que esos temas no tenemos que tocarlos. Los temas que hablamos ahorita, las preguntas que te hice, matrimonio igualitario, adopción gay, agenda LGTBI, legalización de las drogas. Ellos me dijeron, eso no tiene que quedar en los estatutos. Y yo, no, se tienen que quedar. No, es que usted está diciendo que no tienen que votar por nosotros los gays. No, yo le dije, los gays pueden votar por nosotros, pero pueden acomodarse, si quieren, a esos estatutos. El que quiera un país basado en esos ideales, vota por nosotros y se adhiere. El que no, pues no.
Pero no podemos, y así se lo dije a Fernando Alameda, y se lo dije a José Obdulio Gaviria, y se lo dije al mismo expresidente Uribe en esa época, le dije, no podemos esperar que un partido esté sujeto a los caprichos de un líder mesiánico, que si hoy, y le dije, perdóneme, presidente, si hoy o mañana usted amanece diciendo hay que volvernos todos maricas, entonces todos nos tenemos que volver maricas. Dije, eso no puede ser. Hay que tener unos estatutos firmes, sólidos, desde ahí, y eso se maneja solito. El día que falte usted, presidente, le dije a Uribe, el día que falte usted, quedan los estatutos. Y de ahí nadie se puede salir. Me mamaron gallo, me ponían cita en un lado, se reunían en otro. No, finalmente no fui parte de ese comité de los estatutos del partido que se llamaría Centro Democrático, que entre otras cosas también lo denuncié cuando me salí de ese partido, que era un nombre en honor a Lenin, que Eduardo Mackenzie me refutó. Yo por respeto no le respondí, pero le voy a responder posiblemente en estos próximos días. Y así pasó, Carlos. O sea, no es que yo haya conocido, como me acusan muchos, de que las relaciones de Álvaro Uribe con el clan Ochoa o con las pistas de aterrizaje de los narcotraficantes. Yo no tenía ni idea de eso. Esa fue una de las primeras preguntas que yo le hice a José Obdulio. Dije, ¿qué relación tienen ustedes con Pablo Escobar? No, ninguna, Ricardo, ninguna. Les creí, de buena fe. Poco a poco me fui dando cuenta de ese tremendo engaño, y me fui dando cuenta de que Álvaro Uribe Vélez, como me lo aseguraban algunos amigos, era de izquierda, pero yo recogí las pruebas, ellos no me las dieron, yo las recogí y me di cuenta que sí, era un hombre de izquierda, de tendencia maoísta, discípulo de Gerardo Molina, compañero de campañas políticas de Iván Márquez, compañero de campañas políticas de la gente del M-19, indultador de la del M-19, pues fue el mandado que le cumplió a Pablo Escobar, siendo él senador de la República. Entonces, por eso fui uribista, porque le creí, pero es que el engaño no me demoró mucho. Cuando empecé a comprobar y a sopesar las evidencias, pues me retiré. Pero es que las evidencias, Carlos, perdóname mi sinceridad, te han sobrepasado y te niegas a aceptarlas. Y es lo que yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Sigues creyendo que Álvaro Uribe es de derecha? ¿Sigues creyendo que es un tipo decente a pesar de todo lo que hemos visto? ¿Sigues pensando que Iván Duque es un tipo de derecha con valores que tú tienes, que estás defendiendo a pesar de todo lo que ha dicho? ¿Sigues pretendiendo que Fico Gutiérrez va a hacer la diferencia? Respondo. Cuando tú sabes que llevo muchos años escribiendo en Quién y Qué, sí, soy muy riguroso en eso, escribo semanalmente. Eso me ha dado la tranquilidad de que cualquier cosa que se diga sobre mí, yo lo tenga respaldo pues publicado, ¿no? Que está en internet, se pueden encontrar todos mis artículos. Esa es una ventaja muy grande con respecto a lo que se pueda decir de lo que he dicho o no he dicho. Una vez un amigo periodista me dijo que yo había acusado a Duque en plena campaña de ser comunista. Yo le dije, pues, tengo mis serias dudas de que eso haya sido así, pero podríamos verificar. Yo jamás dije que Iván Duque fuera comunista. Bueno, ese es un detalle nomás. Quisiera referirme otra vez a tu posición con respecto a la mía, porque la tuya también forma un triángulo de ascenso hacia el uribismo y luego de descenso, porque tú me contaste, yo escribí un artículo, por eso me mencionaba los artículos escritos en Quién y Qué, dedicado a ti, a Periodismo Sin Fronteras, en la cual yo repasaba lo que tú me habías contado, que a ti te habían encomendado una biografía de Álvaro Uribe para destruir a Álvaro Uribe, y tú, indagando, descubriste que era un gran tipo y un gran personaje. Eso quedó escrito ahí, yo lo podría repasar, y recuerdo muy bien
que eso fue lo que tú expresaste con mucho afecto por el presidente Uribe. Ahora estás en otro campo, estás de una manera muy, muy fuerte también, en otro extremo, atacando al presidente Uribe, al Centro Democrático y a todo lo que representa el Centro Democrático. Tú también tuviste afinidad con María Fernanda Cabal y ahora parece que también tienen cierta distancia. Esa has tomado una distancia y yo creo que el hecho de tu exilio en Estados Unidos te ha dado esa posibilidad de tomar distancia, de ver las cosas de otra manera. Eso me parece muy sano, muy positivo. De pronto a mí me haría falta algo así para ver las cosas con distancia. De todas maneras, ahora a raíz del retiro de la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, eso me ha hecho tomar cierta distancia con algunos asuntos. Con respecto al Centro Democrático y con respecto también a las decisiones del presidente Uribe. Creo que teníamos un candidato excelente, una posibilidad de tener un presidente de alta, un estadista de verdad, y de repente decidió tirar la toalla. Un amigo cercano a Oscar Iván Zuluaga me decía que se había inmolado y sin ninguna necesidad. Y le entregó sus banderas así muy tímidamente a Federico Gutiérrez cuando no había ninguna necesidad de hacer eso. O sea, para mí es todo un misterio lo que ocurrió ahí, pero sí tengo la esperanza que algún día me enteraré qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces yo con respecto a la candidatura de Federico Gutiérrez, tú sabes bien que el Centro Democrático no se ha manifestado en apoyo claro. Hicieron una especie de encuesta, nunca la dieron a conocer. Después resultó que el asunto es que si Uribe apoya a alguien, eso se le va en contra y un poco de cosas que yo no entiendo, francamente, dentro de una política que está defendiendo unos ideales o está defendiendo unas posiciones, se tomen esas actitudes tan cobardes, diría yo. Y menos en una persona tan aguerrida como el presidente Uribe. Yo no lo entiendo, no logro entender qué es lo que pasa ahí. Cuando el discurso del presidente Uribe sobre Petro era que había que tenerle temor, a mí me parecía que eso no iba con él. Una persona de su talante no tiene por qué tenerle temor a semejante mequetrefe que es Gustavo Petro, ¿no? No, perdón, Álvaro Uribe dijo que era el hombre más inteligente que conocía, ¿no? No sé, pero que había que tenerle miedo. Yo no sé en eso del temor, sino, bueno, lo que sea, yo no creo y pues yo no comparto con el presidente Uribe que Petro sea inteligente, francamente no. Igual que dijo Trump de Putin, ¿no? Que era muy sagaz. De pronto dentro de esa apreciación de la sagacidad de Putin o la sagacidad de Petro, lo que sí es Petro, igual que Putin, es un jodido, en esos términos coloquiales. Es una persona que se la juega toda, bueno, lo que uno conoce ya como una persona que es un jodido, que llamamos un jodido. Y siempre está en la movida para eso. ¿Y quién le va a poner el estate quieto? Nadie. Nadie, se nota que nadie. No hay quien le diga, hombre, usted está fuera de lugar, usted está delirando. Es realmente lo que le ocurre. Ahora lo que salió recientemente con que iban a aplazar las elecciones porque si se le ocurre cualquier cosa y cualquier cosa tiene con los medios y cualquier cosa lo escuchan como a un loquito que está diciendo burradas. Una vez lo comparé con el candidato de siempre, Goyeneche, era que se llamaba. ¿Tú recuerdas bien? El que se paraba en la Universidad Nacional a hacer sus campañas. Él le alcanzó a hacer 4 campañas presidenciales, este personaje, ¿recuerdas? Sí, claro, está en la historia. Yo no lo conocí, pero está en la historia. Yo sí lo conocí porque yo vivía cerca de la Nacional y lo veía ahí con sus volantes. Yo estaba niño en ese momento. Es muy parecido a este señor, puede decir cualquier barrabasada, puede decirla, pero es que este señor nunca estuvo cerca de ser presidente. Este ya lo estuvo una vez y ahora está convencido de que va a ser el presidente. Está plenamente convencido, y si no, el temor que ha generado entre la gente, que me parece ridículo, que se tenga temor ante un
sujeto de esa calaña, es también que si gana es muy peligroso. Y si pierde también, entonces quedamos en nada. Si pierde también vamos a estar con el país incendiado, yo no sé qué. Ridícula la cosa, ridícula. Entonces nos quedamos sin candidato, no es la primera vez que nos pasa, ocurrió cuando fue la candidatura de esta señora Garzón, que nos quedamos sin candidato a la alcaldía, perdimos la alcaldía. También cuando no le dimos el apoyo a Pacho Santos y el Centro Democrático salió a votar por Peñalosa, también la perdimos. Y no hay como una consistencia en el partido para que defienda un candidato y lo tenga, que lo teníamos de lujo, que era Óscar Iván Zuluaga. Aunque cualquiera me diría, y con razón, que demostró que no era un gallo de pelea. Pero de alguna razón debió haber habido que sobrepasaba sus capacidades, ¿no? de liderazgo y esto. Lo cierto, Ricardo, es que nos quedamos sin liderazgo. No solamente liderazgo de la derecha, porque si lo que llaman liderazgo es un un sujeto como Petro, ese tipo de liderazgo no es realmente liderazgo. Tú sabes que hay otros términos para nombrar eso. Pero en el Centro Democrático perdimos el liderazgo de Uribe totalmente, y él también, como diría mi amigo, se inmoló, y como diría yo, haciendo una redundancia, se autoinmoló. Se inmoló porque sí, o sea, con un proceso tan ridículo como el que le montó Iván Cepeda, eso era suficiente para retirarse y tomar distancia y yo no sé qué, y yo no me la creo. Hay algo detrás ahí que es más delicado de lo que se piensa, yo no tengo ni idea, yo no tengo contacto con el presidente Uribe, no tengo ni idea qué sea lo que pasa ahí. No sé qué puedas especular tú, qué pueda pasar, pero lo que tú hiciste con los programas de un señor Posada, y yo los oí, todos tus programas, eso debería, mejor dicho, para los enemigos de Uribe sería un material supremamente valioso. Y si no lo han utilizado es porque no es muy confiable. Bueno, ya te hablaré yo de este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se pierdan este interesante programa con el maestro Carlos Salas Silva. Hace más de 25 años, siendo yo libretista de televisión, asesor en algunos gobiernos, algunas alcaldías y algunos políticos, empecé a estudiar las escrituras. Y empecé a estudiarlas porque sentía a nivel personal que había algo que estaba haciendo falta en mi vida, un propósito superior, y quería encontrar respuestas. Así que desde ese momento empecé una tarea en solitario. Mucha gente dice que arando en el desierto o voz clamando en el desierto. Empecé una tarea muy complicada de publicar, de desenmascarar, de indagar por ese gran montaje globalista. Y eso implicaba desenmascarar políticos, desenmascarar poderosos, desenmascarar todos estos alfiles de algo que estaba empezando a cobrar una forma aterradora, que era el nuevo orden mundial, lo que hoy llamamos el globalismo. Los problemas no tardaron en llegar, fui perseguido, perdí mi trabajo, perdí lo que tenía, mis posesiones, pocas o muchas. Inicié un vía crucis donde mis hijos fueron los principalmente afectados. Sufrieron secuestro, sufrieron intentos de asesinato, yo mismo fui objeto de persecución judicial, de atentados contra mi vida. Han sido casi 25 años de un trabajo que he realizado de manera gustosa, gratuita, con algún apoyo, con altibajos, con ataques, con tumbadas de la página web. Queremos seguir adelante, pero este trabajo que usted recibe a través de los videos, en el canal de YouTube, a través de la página web, con artículos, investigaciones, hay un trabajo que usted no ve, y ese trabajo lleva horas y horas y horas de preparación para poder entregarle un producto final a ustedes. No pretendemos que usted se sienta obligado con nosotros por algo que yo decidí hacer voluntaria y gratuitamente, pero sí agradeceríamos su apoyo, cualquiera que sea su cantidad. Por eso les pedimos que se conviertan en patrocinadores con cualquier cantidad, $1, $2, $3, suma y ayudaría muchísimo en esta labor.
Han sido más de 25 años demostrando que lo que se ha dicho, que lo que se ha analizado, que lo que se ha predicho, si quieren llamarlo así, ha resultado cierto. Así que el llamado es ese: conviértase en patrocinador de este proyecto. Muchas gracias.